cómo se viene el 2023 y qué medidas adoptar para un futuro más favorable para el país. Chile 2023 Podcast, el lugar donde expertos en diferentes temas se encontrarán para plantear posibles soluciones en base al país en el que vivimos y en el que vendrá. Este es el podcast de Saca la Voz. Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Chile 2023. Sin duda pasan muchas cosas en el mundo. Está la guerra con Ucrania, tenemos crisis internas, externas a las que atender. Y sin embargo, sea grave lo que esté pasando afuera, cuando pasa algo con la monarquía británica, la verdad es que las prensas paran y todos los ojos se dan vuelta hacia Inglaterra. Sin duda, la muerte de la reina Isabel ha sido un acontecimiento que nos ha conmovido a todos, no solo por su longevidad, sino porque además ella representa en sí una institución que lleva muchísimos años en boga y que en pleno siglo XXI cuesta un poco entender cómo ha trascendido la monarquía en Inglaterra versus la democracia que ha sido el sistema político que más frecuentemente vemos. Para hablar de eso, de las humanidades digitales y otros temas muy interesantes, tenemos aquí al académico de la Universidad San Sebastián, al profesor José Manuel Cerda, quien además es historiador experto en historia medieval, se ha dedicado también a la monarquía inglesa y acaba de publicar un libro que les recomiendo leer de todas maneras. Yo ya lo leí, pero más adelante vamos a conversar en detalle de él, que se llama Coronación, donde nos explica la historia de la monarquía británica a través de esta única palabra que es un rito al cual vamos a atender próximamente con la coronación del rey Carlos III, a la cual José Manuel va a asistir. ¿Cómo está, José Manuel? Bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá y poder conversar de estos temas de historia y el presente. Sí, tema país. Empecemos por lo más importante. Tema país y monarquía británica. Sin duda la muerte de la reina Isabel, y un poco lo conversamos antes, nos conmueve. Por lo que te comentaba antes, porque de alguna forma quienes hemos vivido solo esta reina como monarca inglesa, la institucionalidad de la monarquía está identificada con su persona. Nos cuesta ver cómo se va a proyectar la monarquía, muchos temen que pueda desaparecer porque está tan identificado con la propia reina Isabel. Cuéntanos un poco de la monarquía, si quieres, a través del libro, a través de lo que tú has podido ver y un poco lo que tú conoces de cómo funciona este sistema. Sí, la verdad es que la otra vez salía una encuesta, o más bien un porcentaje en las noticias diciendo que solamente el 15 o 19% de las personas en el mundo pudieron observar el reinado de otro monarca que no sea la reina Isabel. O sea, la gran mayoría, más del 80% de la gente que ha nacido en los últimos 70, 80 años ha podido observar solamente un reinado. Por lo tanto, hay una identificación plena a nivel mundial de lo que han sido los 70 años del reinado de Isabel II, que marcó muchas épocas. O sea, ella tuvo que enfrentar todo lo que fue, digamos, las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Le tocó todo el tema de la Guerra Fría, que si bien Inglaterra no participó directamente, o el Reino Unido, le tocó mediar en muchos casos, le tocó ver diferentes crisis y guerras que se han sucedido. Y como decíamos, como conversábamos antes también, es como la figura del Papa Juan Pablo II, ¿no es cierto?, que está plenamente identificado con la Iglesia Católica, que está como marcado en la imagen y en la cabeza de personas jóvenes y personas no tan jóvenes, digamos, claro, que como que han solamente conocido un papa y lo han tenido como referencia. Lo mismo pasa con la monarquía. Claro, y ahí te viene un poco la inquietud de qué viene ahora, porque sin duda van a haber cambios. O sea, en las monarquías como la inglesa, en que el rey es una persona tan importante, tan clave, como que mantiene no solo el poder del gobierno, sino que además de la Iglesia, cuesta pensar que todo vaya a seguir igual. ¿A qué nos podemos atener con los cambios que vienen? Bueno, para atenerse hay que ver lo que ha hecho Carlos como príncipe de Gales. Ese es un indicio súper claro. Hay una cosa súper interesante de la monarquía británica que es una de esas cosas fascinantes que hace esta monarquía única. Y es que cuando tú eres príncipe de Gales no tienes presidencia política. Es decir, tú puedes abrazar todas las causas mundiales que tú quieres, puedes apoyar con plata, con recursos, con auspicios, cortando cinta y todo. Pero una cosa súper clave, cuando se murió la reina y él asume como rey, ahí se le exige presidencia política. Eso quiere decir que tiene que dejar, aunque sean causas benéficas espectaculares, tiene que dejar de apoyar esas causas. Y a través de esas causas el príncipe Carlos, ahora rey Carlos, fue mostrando quién es,
qué le interesa, qué le gusta. Y se ha mostrado como una persona bastante moderna, muy, muy amiga del cambio. Quienes han visto la serie The Crown, constantemente hay una tensión, ¿no es cierto? La primera. ¿No es cierto? Y mucha gente que escucharás que quiere el cambio. Y por lo tanto ya se han introducido algunos cambios bajo su propia iniciativa, y está claro que a lo largo de su reinado, que va a ser corto, se van a introducir otros cambios porque son un reflejo de quién él es. Pero bueno, la monarquía ha durado más de 1000 años y ellos entienden que no todo puede cambiar. O sea que hay cosas que ellos no pueden tocar porque no les pertenece. Son cosas de tradiciones, protocolos, ceremoniales y una serie de cosas que ellos no pueden decidir. Uno piensa que los reyes tienen el poder para hacer todo, pero la verdad es que todo lo consultan, todo lo comentan, de alguna manera lo van masticando lentamente porque son conscientes de que están tocando una tradición que no les pertenece, que no es de ellos. Entonces es súper interesante. Y eso. De alguna manera eso también te ayuda como a perpetuar la institución, porque en la medida que el rito es siempre el mismo, las tradiciones son siempre las mismas, la historia es consecuente, en el fondo tú puedes mantener esta idea de monarquía, que es justamente un poco lo que te quería preguntar. ¿Cómo convive esto con un mundo completamente moderno, globalizado, democrático, en el que la participación ciudadana es un tema permanente, y tú tienes esta isla en la que no hay nada más entretenido que lo que pasa con la monarquía británica? Claro, y que sin embargo no es democrática. Exacto. O sea, uno dice, ¿cómo puede ser que en el siglo XXI, donde todavía supuestamente se mantenga este reducto? Exactamente. Y que sea algo atractivo. Claro, Es claro, curioso. porque hay otras partes, por ejemplo, donde no hay monarquía, por ejemplo, o sea, donde no hay democracia, partes de Asia, y que son países que son muy criticados, porque uno dice, bueno, en este país, en Arabia Saudita, en Papúa Nueva Guinea, en Tonga, no tengo idea, en otras partes del mundo hay sistemas como monárquicos o más o menos parecidos, no democráticos, y que todo el mundo les parece negativo, critican, pero en cambio en el Reino Unido parece ser un atributo positivo. O sea, qué raro que un país tan vanguardista, tan avanzado, que ha inventado la mitad de los deportes que jugamos, que ha inventado la mitad de la música que escuchamos, tenga una institución cuya cabeza de Estado no sea democráticamente elegida. Entonces, ¿Y en qué radica eso? Porque sin duda también hay un rédito comercial. O sea, uno va a Inglaterra, vas a Londres, a cualquier lugar, y desde pues todo el marketing que uno puede conseguir, las máscaras, las tarjetas, las postales, los sellos. Hay un millón de cosas que están asociadas a la imagen de los reyes y que de alguna forma igual benefician a los ingleses porque los identifican hacia el resto del mundo. Totalmente. Por eso que se le conoce como the firm. Hay un término que no sé, en Chile aquí probablemente no se entiende, pero cuando tú vas al Reino Unido y hablas the firm, la firma, todo el mundo sabe. Como los abogados. Exactamente. Están hablando de la monarquía como una gran productora de recursos para el Reino Unido. Tú sabes que la monarquía se paga 5 veces. Porque siempre la gente habla de los lujos de la monarquía, de los gastos innecesarios de la monarquía. Es el único. Como el punto de inflexión respecto de mantenerlo o no. Qué caro es mantenerlo. Exactamente. En cambio, no se puede decir de la mayoría de las presidencias ni de la mayoría de las democracias del mundo. Que hay algún rédito. Exactamente. Y hay una cosa súper importante. Fíjate tú que el monarca tiene un poder muy especial para hacer diplomacia con gente que se considera igual. O sea, por ejemplo, cuando van a negociar tratados de libre comercio, de repente con Qatar, con Arabia Saudita, con todos estos sheiks, ellos no reciben al presidente de turno, democráticamente elegido, incluso tienen un cierto desprecio por ello. Al que reciben es al rey. El rey Juan Carlos en su momento en España, Felipe, porque en el fondo consideran que son sus iguales. Y por lo tanto en España, que la monarquía se ha mandado tremendas embarradas, todavía hay un grupo de gente que la defiende mucho porque consideran que han ejercido una diplomacia que no podrían haber ejercido los primeros ministros de turno. Y ahí está un poquito la respuesta a lo que tú me preguntabas de cómo se conjuga la democracia, que claramente los británicos son democráticos. O sea, nos han dado una lección de democracia a todo el mundo. O sea, entonces la gente dice, pero ¿cómo puede ser que esta gente que casi que inventó la democracia, porque en Grecia la democracia que había no tiene nada que ver con la nuestra, pero la democracia moderna, uno de los grandes inventores de la democracia moderna fue el Estado británico. Entonces, a pesar de que tuvieron un imperio y todo eso. Entonces, ¿cómo se conjuga esto con una institución tan antigua? Bueno, por una cosa muy sencilla, que nosotros en nuestros países no la entendemos, que es la diferencia entre Estado y gobierno. Eso es clave, es clave. Yo lo explico bastante en el libro y digo que ¿por qué ha funcionado una institución milenaria no democrática en pleno siglo XXI en conjunción, incluso en armonía, con un parlamento democráticamente elegido desde el cual sale, a través del partido mayoritario, el primer ministro de turno? Por una razón muy sencilla, porque para los británicos una cosa es el Estado y otra cosa es el gobierno. Una cosa es la cabeza de Estado, que está llamada a hacer políticas de largo plazo, que en nuestros países no tenemos, lamentablemente, porque cada gobierno de turno hace lo propio con su color político. Y otra cosa es la cabeza del gobierno. La cabeza del gobierno está para el día a día, es el primer ministro y, como ustedes han visto en la serie The Crown, la armonía
de propósitos y de bien común que se genera entre esa cabeza de gobierno y la cabeza de Estado, que es el monarca, en el Reino Unido ha tenido resultados impresionantes en términos de estabilidad. Basta ver. Basta verlo Por ejemplo. digamos. Claro. Oye, cambiando un poco de tema, pero siempre, por favor, siempre que quieras volvemos a este, porque a mí realmente me fascina. Como que entre que me intriga, me encanta. Yo creo que a todo el mundo le pasa que parecen ser personajes tan lejanos y a la vez tan cercanos. Leemos de ellos, oímos de ellos. Pero te quería llevar como un poco a otro tema. Tú eres historiador medieval. Uno suele tener en la cabeza a como ratón de biblioteca, medio latero, tal vez como estudiando historia, todavía historia medieval, como escarbando en pergamino y manuscrito. ¿Cómo conversa eso como con la modernidad del siglo XXI? ¿Cómo se han adecuado las humanidades a todos los avances tecnológicos, a todo el mundo que hay? O sea, me imagino que hoy día estamos llenos de herramientas, de tecnología que acercan la historia de una forma mucho más interesante. Yo creo que tú estás súper metido en eso. Me encantaría que nos comentaras un poco. Sí, bueno, yo creo que el siglo XXI nos pide a los humanistas hacer lo que hemos hecho toda la vida, que es un poco liderar, mostrar el camino, no por nuestras propias cualidades, sino que porque trabajamos con temas como la filosofía, la historia, la literatura, que siempre han ejercido un liderazgo en las sociedades, sobre todo en los momentos críticos. Y en el siglo XXI es un siglo totalmente tecnológico. O sea, si hay una cosa que define lo que ha pasado en el mundo en los últimos 30, 40 años, es la tecnología que nos ha solucionado muchos problemas, que nos ha hecho la vida más fácil. Y no hay ninguna razón, ni una sola razón por la que los humanistas y las humanidades tienen que marginarse de esto. Y yo en este sentido he tratado de hacer una verdadera misión, no sé si pionero, pero una misión en el fondo de decir que la tecnología se puede usar para el beneficio de las humanidades. ¿Y por qué? Bueno, porque ya se está haciendo en muchas partes. Hay muchas partes del mundo, yo creo que en Chile estamos un poquito atrasados en esto, pero hay muchas partes del mundo donde la tecnología ya se está usando mucho. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo súper concreto. Sí, pues, pensaba yo en museos virtuales, pero me imagino que... Más todavía, no, cosas más increíbles todavía. Para el metaverso, es decir, la generación de espacios virtuales para la enseñanza de la historia. Los videojuegos que están siendo asesorados por historiadores para que la persona que juega aprenda historia al mismo tiempo y tome decisiones que tienen consecuencias, que es lo que estudia la historia. Necesito ese juego. Hay muchos. O sea, a mí me ha tocado, por ejemplo, yo no juego, pero me ha tocado estar haciendo una clase de historia medieval al mismo tiempo que una persona juega, por ejemplo, Assassin's Creed Valhalla. Entretenido. Y el juego es tan histórico, porque está asesorado por historiadores, que verdaderamente sirve como un espacio de aprendizaje. Después, cosas patrimoniales fascinantes. Por ejemplo, en Europa muchas obras de arte, por ejemplo, en piedra, se han ido desgastando. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace un render en 3D y se hace en una impresora en 3D. De tal manera que... Exactamente. Increíble. Y se está usando ya para completar piezas, por ejemplo, de la época que yo estudio, la época medieval, de repente capiteles románicos de iglesias que han ido perdiendo y que incluso pueden comprometer la estructura. Bueno, hay una copia de hace no sé cuánto tiempo, se hace una digitalización en 3 dimensiones, se hace una impresión en un buen material en 3D y se reemplaza la pieza de tal manera que la persona pueda entender lo que estaba ahí. Entonces, ese tipo de cosas se están haciendo y son realmente fascinantes. Y por último, las humanidades digitales, que es todo un campo, es una transdisciplina, es una cosa casi incomprensible. En Chile está recién tomando fuerza esto, y que implica el uso de inteligencia artificial para los datos que manejamos los humanistas. No, va a tener que entrar en el tema. Por favor, explícanos un poco más. Mira, voy a dar ejemplos para que se entienda bien. J.K. Rowling, por ejemplo, Perfecto. escribió Harry Potter, súper conocida. Bueno, durante un tiempo a ella no le fue muy bien con sus libros, entonces ocupó un seudónimo de un hombre incluso. Y aplicando inteligencia artificial de estilometría, que en el fondo la estilometría lo que hace es que tú aplicas inteligencia artificial para poder descubrir el estilo narrativo de una persona, se descubrió que ella era la autora. O sea, pescaron todos sus libros, los metieron a un software. Y el software, se analizó la forma en que escribe. Exactamente, la longitud de las frases, el uso de las palabras, todo eso. Y claro, el software no te dice la autora es tanto, pero sí te da ciertas guías, sí te da ciertas orientaciones para saber, este libro lo pudo haber escrito esta autora. Oye, y eso pienso yo como mirando al pasado. Estaba el otro día conversando con mis niños y yo... No sé si tú has tenido la suerte de leer un libro que se llama El infinito en un junco, que es como un poco la historia de la escritura a través o la humanidad a través de la escritura, pero esto que tiene el papel o más bien la facultad de poder expresar y dejar plasmado en algún lugar tus pensamientos, tus ideas, cómo eso revoluciona el mundo. Entonces, como pienso en todo esto, como este universo digital que se abre respecto a obras del pasado, ponte tú, poder identificar los autores, de repente encuentran pergaminos no sé dónde y poder saber que pertenecía a alguien.
como que me explota la mente pensar lo que uno puede hacer con lo que tú estás describiendo. Sí. Sin embargo, el libro ha resistido todo. Es impresionante cómo hay gente que dice, yo quiero tener un libro en mis manos, a pesar de que... Yo soy de esa, yo soy cero Kindle. De hecho, yo tengo como destacado acá porque me encantó lo que es la dedicatoria, o sea, no sé si la dedicatoria, pero la introducción del libro de alguna manera está dentro también, que dice, el que lee dialoga con el pasado y el que escribe lo hace con el futuro. Yo soy como tú, yo pienso que el libro jamás va a pasar. Como la sensación de tener un libro en las manos, pasar las hojas, es como... Bueno, esa frase que no sé quién la dijo, ¿no es cierto? Ten un hijo, planta un libro, escribe un libro y planta un árbol. Sí, eso es como dejar huella. Yo creo que el tiempo que tenemos acá... plantar el árbol. Claro, plantar un árbol es todo lo que falta. Exactamente, pero yo creo que el tiempo que estamos acá es súper reducido. O sea, la vida de una persona pasa muy rápido como para no dejar huella. Y por eso que esa frase que yo puse ahí, que yo dije, seguro que alguien antes ha escrito esto, y lo googleé varias veces y nadie lo había escrito, entonces dije, lo voy a poner en el libro para que... Sí, para que quede. Claro, porque en el fondo lo que hace es explicarte por qué escribimos y por qué leemos, que es súper importante. Ahí, como tú bien lo leías, ¿no es cierto? El que lee de alguna manera se mete en el pasado, hace un viaje al pasado de un libro escrito, de una persona que quiso plasmar un tema, y el que escribe de alguna manera también dialoga con el futuro, porque queda el libro escrito y miles de personas van a leer ese libro, ojalá el día de mañana, y tú estás ahí presente como me encanta oírlo de ti porque como eres historiador vas a entender lo que me pasó a mí cuando lo leí. Dije qué importante es no solo dialogar con el pasado, sino que comprenderlo en la magnitud de la historia, que siempre es cíclica, que los hechos se repiten, que uno, no te digo que vuelve a cometer errores, pero enfrentado a las mismas situaciones puedes enfrentarlas entendiendo que esto ya pasó una vez, se solucionó o no se solucionó de tal o cual manera. Sí, eso nos lleva de vuelta al tema de la monarquía. Mira, una experiencia que yo he tenido con los medios de comunicación en los últimos 6 meses que se ha repetido. Yo soy historiador, no soy filósofo, pero trato realmente de analizar la situación. ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué si yo soy medievalista me invitaron a este programa? No a este en particular, sino a todos. En general, a conversar ¿Por qué este interesa tema? Lo que digo si se supone que la historia no tiene ninguna relevancia? ¿Cómo puede ser que una persona de Chile esté haciendo la transmisión del funeral de una reina del Reino Unido vía streaming, en Telemundo, para toda Latinoamérica, una transmisión que duró no sé cuántas horas, digamos? Entonces la pregunta que yo me hago es ¿por qué lo que uno tiene que decir es valioso? No por uno, sino que por el valor de las cosas. Y es porque en definitiva, y esto un poco... los periodistas y Telemundo, con quien tengo una estrecha relación con los medios de comunicación, en el fondo te lo plantean de una manera muy directa, porque ellos decían, José Manuel, es que, a ver, cuando nosotros te hacemos una pregunta, tú tienes que hacer una cuña de 30 segundos, 40 segundos, está ahí al aire. Claro. Y está ahí al aire y te están viendo millones de personas en el evento, además hay que decirlo, el evento televisivo más visto del año 2022, por lejos. O sea, la gente habla del Super Bowl, el Super Bowl lo ven 400 millones de personas y se piensa que no el funeral completo, que duró 6 horas, pero parte del funeral lo vieron 5 billones de personas. 5 billones, o sea, estamos hablando del 60% de la población mundial. Entonces, la monarquía genera un interés, pero no solamente la monarquía genera un interés, genera un interés que hay un historiador comentando estas cosas, que ve y entiende lo que está viendo. Es la historia que está pasando frente a tus ojos y que tú la puedes ver y entender. Y uno... Claro, va más allá del evento cinematográfico. En el fondo tiene todo un sentido, tiene todo un simbolismo, tiene todo un contenido que el televidente o la persona fanática, como podría ser yo, ponte tú, le da mucho más trascendencia a visualizar esta cuestión. Claro, y esa alegría que hemos sentido todos alguna vez en la vida cuando entendemos algo. O sea, tú estás viendo algo y te dices, a ver, están los caballos, están estos estandartes, está el auto, tal cosa, están caminando los príncipes detrás, unos llevan con decoraciones, otros no. O sea, esto es una sopa de protocolo y ceremonial con miles de ingredientes que tú te la estás comiendo y te parece rica, pero te parece mucho más rica cuando te cuentan todos los ingredientes, de dónde salieron, de dónde los sacaron. Claro, o sea, por ejemplo, me acuerdo perfecto cuando se casó Felipe con Leticia Ortiz y como... ¿qué flores tiene el ramo? Claro. O sea, que una era de tal provincia, que no sé qué. Al final todo tiene un significado, pero uno disfruta el evento mucho más cuando comprende como ese mini simbolismo. Oye, esto nos lleva como a otra sección del programa, pero que realmente quiero que nos comentes un poco, que se llama Soluciones Futuras, en la que nosotros le pedimos a nuestro invitado que nos traiga algún libro, alguna recomendación de película, de aplicación, alguna idea entretenida que nos acerque al tema del cual estamos conversando. Por si tú no lo traías, yo había traído, pero me encantaría que seas tú el que lo presente. ¿Qué nos trajiste para compartir?
Bueno, aunque sea un poquito obvio porque ya lo citamos Sí. y todo eso, yo lo que quería traer es mi libro, Coronación, la monarquía británica en una sola palabra. Sí, yo tengo mi copia, la que me leí. O sea, Laura tiene su hice la copia ahí, tarea para sí. no entrevistarte. Que está autografiada además por el autor. Súper emocional. No, Sí. de verdad que un libro sumamente interesante y linkeándolo un poco con el tema anterior del simbolismo de todo. Yo me leí el libro completo. Me impresionó la cantidad de cosas que uno desconoce respecto de todo esto. Cómo todavía hay resabios del catolicismo en Sí. este rito. Cómo trasciende que sea lo que tú decías en el libro. El mismo rito que vamos a ver ahora en mayo es el que hizo Ricardo III y para atrás hasta donde tú quieras. Cuéntanos un poco del libro, cómo puede ser interesante para la gente acercarse a él. Cuéntanos un poco. Mira, el libro nace producto de mi relación con la prensa, que es súper raro, porque cuando tú le preguntas a un historiador, ¿cómo nació tu libro? Bueno, un Fondesit que me gané por Claro. acá y luego saqué un libro que me costó mucho escribirlo y fue muy difícil y al final te lo leen 20 o 30 personas. Yo dije, aquí hay un tema que interesa mucho. No entiendo el fenómeno completo. No sé por qué tanta gente de todo el mundo y de todas las edades y de todas las culturas les fascina tanto la monarquía británica, pero vale la pena escribir un tema sobre esto, porque cuando los medios de comunicación te contactan para comentar del último capítulo de Juego de Tronos, bien. Cuando te llaman Crown. The Crown también, vikingos. Windsors. Claro, porque finalmente uno trabaja los vikingos, época medieval, te llaman para eso. Pero cuando se va repitiendo a lo largo del tiempo que medios de comunicación de Chile y fuera de Chile, en prensa radial, escrita televisiva, constantemente, incluso de farándula, te están llamando para comentar esto, es porque hay algo especial. Claro. Y lo que es especial, Es que muy poca gente debe saber tanto como tú, o sea, con esta profundidad. o sea, hay mucha gente que sabe mucho más que yo. Lo No, que pasa es que claro. no había nada escrito en español. Entonces, por eso es que en el fondo yo sentí la necesidad de decir, bueno, soy chileno, voy a mirar la monarquía británica de una manera especial, no como la miran los europeos que tienen monarquía. Nosotros no tenemos monarquía, entonces la miramos de una manera como distinta. Pero además no hay nada en castellano. O sea, lo que tiene especial este libro no es que dice cosas tan nuevas o como el libro del Príncipe Harry, Claro. que supuestamente vendría a destapar toda suerte de cosas. No, Exacto. la gracia de este libro es que es prácticamente lo único que hay escrito Que en español. castellano. O sea, un aporte a la cultura Entonces, gigante. un aporte, pero además que está hecho a través de la visión de un latinoamericano. No, es que Por eso realmente es fascinante. Yo lo leí, no te miento que en un día. Y no porque Ya. sea una fanática como de la monarquía británica, sino que porque el libro en sí es muy fácil de leer y te va haciendo muy interesante eso que tú dices, esa felicidad de encontrarle sentido a las cosas que uno ha visto y que al final ha digerido por obvia. Claro. Pero claro, la fascinación de entenderlas es totalmente distinto. Claro, es como, por ejemplo, yo voy mencionando datos que tienen que ver con el Támesis. Es impresionante cómo la gente va a Londres y ve el Támesis como un río más. Y sin embargo, es la columna vertebral de la mayoría de los eventos históricos. Si tú te fijas, está todo cerca del Támesis. ¿Por qué? Bueno, hay toda una explicación. Pero en el fondo, el meollo del asunto es el siguiente. Yo dije, ¿qué es lo que hace que todo el mundo hable de la monarquía británica y no de otras monarquías en Europa? Esa era la pregunta que yo me planteé a hacer el libro. Entonces, el origen del libro es mi relación con la prensa, tratar de responder las preguntas que me hace la prensa. No te miento que el libro partió como apuntes para la prensa. Apuntes. O sea, si tú hubieses visto el primer momento donde yo empecé frente al computador a escribir esto, eran apuntes para la prensa y que luego fueron creciendo, creciendo, creciendo. Y yo dije, bueno, si tengo ya 6, 7, 8, 10 páginas, ¿por qué no convertir esto en un artículo? Y dije, bueno, los artículos lo leen mucho menos gente que los libros, ¿por qué no convertir esto en un libro y se convirtió en un libro? Lo escribí en 2 meses. Que yo en esa Y época súper tenía... contingente, tenía, porque, o sea, claro, la reina a punto de morir. Antes de la como- muerte de Isabel II, antes. O sea, Pero el libro... Harry estaba casado, me imagino. Harry ya estaba casado, todo eso, pero en el fondo el libro se escribió en abril y mayo del año 2022, o sea, súper reciente. justo antes de la muerte de Isabel II, pero se publicó Claro. en diciembre. O sea, salió después de Philip, en el Claro, de fondo. alguna manera he aprovechado la misma contingencia que el príncipe Harry, que es publicar el libro entre la muerte de la reina Isabel II, que ya estaba escrito el libro, Claro. y la coronación. Entonces yo me pregunté, dije, ¿qué es lo que hace que nadie conozca siquiera que Holanda tiene reyes? O que Noruega tiene No me reyes. ningunea Máxima No, Holanda. Lo que pasa es que a ti te gusta la monarquía, Sí, entonces tú lo no, sigues y claramente. sabes. O sea, obviamente cuando uno se mete a Instagram, cuando se mete a las redes Sí. sociales, la gente que sigue la historia monárquica, le gusta la monarquía, sabe. Sabe, estoy Pero si de tú sales acuerdo. con un micrófono a preguntar No, en Santiago de probablemente Chile, nadie sabe que es Argentina, hábleme de ponte un tú. rey, Sí. o hábleme de una reina, o hábleme de una monarquía, el 95% de la gente te va a hablar del Reino Unido. ¿Por qué?
¿Por qué? Si las otras monarquías, la de España en su momento fue súper importante, imagínate que la monarquía española culturalmente pareciera ser más cercana a nosotros también. Más cercana a nosotros, exactamente el mismo idioma. Y la gracia está en lo siguiente, y es que los reyes del Reino Unido se coronan. Tienen ceremonia y ritos de coronación, sobre todo rito de coronación. Un rito que es tan potente, tú lo comentaste, Aidolo, que fíjate tú que es un rito católico hasta el día de hoy para coronar la cabeza de una iglesia anglicana. ¿Cómo conversa eso? O sea, pero es que imagínate lo potente, sí, imagínate lo potente que es el rito de coronación al Reino Unido, que a pesar de que hubo un cisma y una reforma, el cisma y la reforma en Inglaterra terminaron cambiándolo absolutamente todo, excepto el rito de coronación. O sea, imagínate lo querido que es el rito de coronación para los británicos, imagínate lo ancestral, imagínate lo potente que es, que incluso cuando hubo una reforma religiosa que afecta a un rito religioso, porque acuérdate tú que la ceremonia de coronación no es un show, no es un circo, es una ceremonia de consagración y de visualización de los elementos del poder y la autoridad. Y la recepción del poder de Dios también. Exactamente, lo ungen con un crisma y todo eso, o sea, eso es casi un sacramento. Entonces, ¿cómo te explicas tú que un Estado que cambia radicalmente a lo largo del siglo XVI, que corta completamente con Roma, que corta con el catolicismo, que empieza a generar su propia religión, mantenga un rito de coronación que es católico desde comienzo a fin? La única parte que no es tan católica del rito es justamente el juramento, donde claro, los principios católicos. Exactamente, la cabeza de la Iglesia anglicana tiene que decir que va a salir a defender los principios, los valores y las creencias de la Iglesia anglicana, no va a decir que va a defender las cosas de Roma. Pero aparte de eso, en el fondo, todo el resto del rito es completamente católico. Incluso a algunas personas en el Reino Unido no les gusta porque lo encuentran muy católico. Pero el resto de las cosas tú los puedes observar, por ejemplo, en una ceremonia de bautizo, las puedes observar en la unción de los enfermos, que se les unge con un óleo crismal igual que el rey. Entonces, imagínate lo potente que, a pesar de haberse convertido al protestantismo, a pesar de ser la iglesia oficial establecida al anglicanismo en Inglaterra desde el siglo XVI, sin embargo, el rito de coronación no se toca. Y esto es lo que explica, entre muchas otras cosas, pero fundamentalmente esto, por qué la monarquía británica nos genera fascinación, crítica incluso, pero atención, y no las otras. Te hago una comparación. ¿Cómo acceden al trono los reyes de España? Se proclaman ante las cortes. Claro. Ellos van a las cortes, va Felipe VI vestido con sus atuendos militares y es proclamado en las cortes. ¿Alguien en Chile se enteró de ese evento? Nadie. Nadie se acuerda cuándo fue, dónde pasó, cómo pasó. Nadie ha visto esto. En cambio, 5 billones de personas vieron el funeral de la reina Isabel II, que es mucho más importante. No se van a perder la coronación. Bueno, si quieren resolver toda esta inquietud y saber por qué el rito católico es el rito de coronación hasta hoy día, no dejen de leer el libro. Yo realmente lo recomiendo, no solo porque soy una fanática de la monarquía y de la historia, sino porque es sumamente interesante comprender qué hay detrás de lo que vemos día a día. Y este libro lo relata de una forma muy cercana, muy entretenida y con una base histórica que realmente yo les recomiendo leer. Te voy a pasar a la última sección antes de despedirnos, que se llama Chile en una palabra. Yo te voy a decir una palabra o un concepto y tú me dices lo primero que se te venga a la cabeza con respecto a ella. Ya. ¿Te parece? Peligroso. ¿Listo? Ya. La reina Isabel. Estabilidad. Lady Di. Paparazzi. Democracia y monarquía. Sinergia. Humanidades y nuevas generaciones. Liderazgo de las humanidades, por cierto. Me gusta. Inteligencia artificial. Oportunidades. Oye, súper buena la respuesta, 1.000.000 de gracias. Bueno, yo te agradezco mucho que hayas venido. Con esto cerramos nuestro capítulo. Los invito a todos a seguir nuestro podcast Chile 2023 en las redes sociales y en www.sacalavoz.cl. José Manuel, gracias por acompañarnos. Esperamos tenerte de nuevo. Ojalá antes de la coronación, para que nos vayas poniendo al día de lo que vamos a ser testigos. Muchas gracias por todo, por abrirnos los ojos respecto a todo lo que son las humanidades digitales y a todos los avances que vamos a ver, o aportes más bien de la tecnología, el aprendizaje, la historia, que es tan importante nunca abandonar. Excelente, muchas gracias. Feliz de haber conversado estos temas y bueno, se nos viene un año súper, como si no hubiesen sido los anteriores, pero se nos viene un año realmente noticioso porque escándalos hay todos los meses, pero coronaciones pasan cada 20, 30, 40 o 70 años, como fue el caso de Isabel. Así que veremos, será un momento estelar de la humanidad porque la gente verá frente a en sus televisores, desde acá de Chile, pasar la historia milenaria del Reino Unido frente a sus ojos con todo el simbolismo, el protocolo y el ceremonial que los distingue. Así que feliz de haber conversado. 6 de mayo nos veremos. Muchas gracias a todos, muchas gracias.